Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para una nueva dosis de drama y salseo, porque hoy vamos a desmenuzar un temazo que ha estado dando vueltas en el mundo del cotilleo y que, déjenme decirles, ha alcanzado niveles estratosféricos de controversia. Sí, han escuchado bien, vamos a hablar de esa explosiva situación entre Ande, su supuesta mejor amiga que vamos a llamar exclusiva, para mantener el misterio y el juego, y el que parece ser el tercero en discordia, Kerem. Prepárense porque esto se va a poner bueno, muy bueno, y vamos a necesitar palomitas de maíz tamaño familiar para disfrutar de cada detalle. Antes de que nos sumerjamos de cabeza en este mar de dimes y diretes, donde la verdad parece un pez resbaladizo que se escurre entre los dedos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde desmenuzamos los chismes más jugosos de la farándula, no olviden darle al botón de me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Estamos aquí para mantenerlos al tanto de todo el chismorreo jugoso, sin censura y con la pizca de humor que nos caracteriza. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Que la telenovela de la vida real comience. Todo comenzó como cualquier historia de amistad que vemos en redes sociales, esas amistades que parecen sacadas de un cuento de hadas, donde las sonrisas son perpetuas y la complicidad es el pan de cada día. Dos chicas, Ande y Exclusiva, que parecían inseparables, compartiendo momentos de risas contagiosas, viajes de ensueño, salidas nocturnas que parecían sacadas de una revista de moda y, por supuesto, mucha complicidad que se podía palpar a través de la pantalla de nuestros móviles. Sus perfiles de Instagram eran un escaparate de su amistad envidiable, un álbum de recuerdos digitales lleno de fotos juntas, mensajes cariñosos que derrochaban miel y comentarios de apoyo mutuo que hacían pensar que esa amistad era a prueba de bombas. Parecía que nada, absolutamente nada, podía romper ese lazo tan fuerte, esa conexión que parecía inquebrantable. Eran el dúo dinámico, el par perfecto, la definición de almohadilla Friendship Goals. Pero como bien sabemos en este mundo del espectáculo y las redes sociales, donde la fachada puede ser tan engañosa como un espejismo en el desierto, nada es lo que parece. Los rumores empezaron a surgir como la espuma, cual volcán en erupción, cuando algunos de los seguidores más observadores, aquellos que tienen ojo de águila y memoria de elefante, comenzaron a notar ciertos detalles que no cuadraban, pequeñas piezas de un puzzle que no encajaban y que hacían saltar todas las alarmas. ¿Por qué Ande ya no le daba tantos me gusta a las publicaciones de Exclusiva? Antes cada foto que Exclusiva subía a la red tenía su like instantáneo, como si Ande tuviera una alerta personalizada para cada publicación. ¿Por qué dejaron de aparecer juntas en sus historias? Sus vidas, antes compartidas en tiempo real para el disfrute de sus seguidores, de pronto parecían líneas paralelas que nunca más se cruzarían. ¿Acaso había sucedido algo? ¿Una discusión, un malentendido, un secreto guardado bajo llave? Y la respuesta, mis queridos chismosos, es sí, claro que había sucedido algo, y ese algo, según los rumores y las fuentes cercanas que nunca faltan en estos casos, se llama Kerem. Ahora, ¿quién es Kerem? Bueno, Kerem es un chico que al parecer, forma parte del círculo social de Ande y Exclusiva. Un joven que hasta hace poco era un personaje secundario en esta historia, pero que de repente se ha convertido en el protagonista de un drama digno de Hollywood. Un galán, según algunas fuentes, con una sonrisa que derrite el asfalto y una personalidad encantadora que conquista corazones al instante. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, mis chismosos, donde la trama se enreda y los giros inesperados nos dejan con la boca abierta. Resulta que según fuentes cercanas que prefieren permanecer en el anonimato, porque ya saben cómo es este mundillo, Kerem y Ande comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntos, y no precisamente en plan amistoso, ni en plan de grupo, ni en plan de somos solo amigos. Empezaron a surgir fotos y vídeos de ellos en fiestas, en cenas a la luz de las velas que parecían muy íntimas, e incluso algunos rumores de citas en lugares más privados, lejos de las miradas curiosas. La chispa, según parece, había saltado, el flechazo había dado en el blanco y la química entre ellos era más que evidente. Algunos dicen que sus miradas hablaban por sí solas, que había una conexión tan fuerte que era imposible ignorarla. Pero aquí viene el giro de tuerca, el momento en el que el drama alcanza su punto álgido. Exclusiva, la supuesta mejor amiga de Ande, la compañera de aventuras, la confidente, se sintió completamente traicionada y desplazada. Se dice, se comenta, se rumorea, que siempre le gustó Kerem, y ha guardado sus sentimientos en secreto, que soñaba con una historia de amor con él,
y que la cercanía entre él y su amiga fue como una puñalada por la espalda, como una traición imperdonable. ¿Te imaginas la situación? Dos amigas, un chico en medio, y una gran cantidad de resentimiento, celos, envidia y rabia contenida. Un cóctel explosivo, mis chismosos. Una bomba de tiempo a punto de explotar. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en el campo de batalla donde se libró esta guerra silenciosa, una batalla que no se libraba con espadas y escudos, sino con publicaciones estratégicas y mensajes ambiguos que dejaban a todos con la intriga. Exclusiva comenzó a publicar mensajes ambiguos y enigmáticos, verdaderas indirectas lanzadas como dardos envenenados a Ande y a su relación con Kerem. Mensajes como la lealtad es un valor que algunos no conocen, una clara alusión a la supuesta traición de su amiga, o algunas personas simplemente no saben ser amigas, un dardo directo al corazón de Ande. No hicieron más que avivar las llamas del chisme y alimentar la especulación. Los fans, por supuesto, no se quedaron atrás y empezaron a especular sobre lo que realmente estaba pasando, analizando cada palabra, cada gesto, cada imagen publicada en las redes sociales con lupa de detective. Algunos defendían a Ande diciendo que tenía derecho a estar con quien quisiera, que el amor es un sentimiento libre y que no se puede controlar. Otros se ponían del lado de Exclusiva, argumentando que la había traicionado de la peor manera, que una amiga nunca debe hacer eso, que la amistad es sagrada. La controversia estaba servida, mis chismosos. El debate en las redes sociales era más intenso que un clásico del fútbol. Ande, por su parte, trató de mantener un perfil bajo, de no entrar en la polémica, de no alimentar el fuego con más leña. Sin embargo, sus acciones hablaban por sí solas, eran elocuentes a pesar de su silencio. Dejó de seguir a Exclusiva en redes sociales, un movimiento contundente que confirmó aún más que la amistad había llegado a su fin, que el lazo que las unía se había roto en 1000 pedazos. Un unfollow en Instagram que valía más que 1000 palabras. Y mientras tanto, Kerem, como el tercero en discordia, como el detonante de esta explosión de emociones, parecía disfrutar de toda la atención, aunque intentaba no meterse directamente en el drama. Una actitud que, por supuesto, le valió críticas y comentarios de todo tipo. Los usuarios de redes sociales lo etiquetaron como el villano de esta historia, el que había roto una amistad aparentemente indestructible, el causante de todo el malestar. Los memes sobre él se multiplicaron por las redes sociales, algunos con humor y otros con verdadera crítica. Las teorías sobre lo que realmente sucedió no se hicieron esperar, surgieron como hongos después de la lluvia, alimentando la polémica y el debate. Algunos decían que Ande y Kerem se habían enamorado perdidamente desde el primer momento, que fue un amor a primera vista, un flechazo instantáneo, y que la amistad con Exclusiva no era tan importante como el sentimiento que los unía, que el amor es lo que manda. Otros, en cambio, afirmaban que Ande nunca había considerado a Exclusiva como una verdadera amiga, que simplemente la había utilizado hasta que apareció Kerem en su vida, que era una amistad interesada, una simple conveniencia. Y por supuesto, no faltaron los que acusaron a Exclusiva de ser una persona tóxica y manipuladora, que intentaba controlar a sus amigos, que no aceptaba que Ande fuera feliz con otra persona, que era una amiga celosa y posesiva. En fin, un lío de telenovela, mis chismosos. Una trama más enredada que un ovillo de lana. La verdad, como suele suceder en estos casos, es que nunca vamos a saber exactamente lo que pasó entre ellos tres, las verdaderas razones, los detalles más íntimos. Cada uno tendrá su versión de la historia, su punto de vista, sus matices, y seguramente haya secretos y detalles que se nos escapan, que nunca saldrán a la luz. Porque al final, todos somos humanos y cada uno percibe la realidad a su manera. Pero lo que sí podemos afirmar, lo que es evidente a la vista de todos, es que esta situación nos ha dejado una gran lección, una moraleja para reflexionar. Las amistades, por muy fuertes que parezcan, por muy sólidas que creamos que son, pueden romperse en un instante como un castillo de naipes que se derrumba con el menor soplo de viento, y los sentimientos, a veces, son muy difíciles de controlar, como un torbellino que nos arrastra sin remedio. Lo que comenzó como una amistad idílica, una relación de cuento de hadas, terminó convirtiéndose en una batalla campal en las redes sociales, con mucho dolor, resentimiento, decepción y lágrimas de por medio. Y lo más triste de todo es que al final, parece que todos han perdido algo en este drama. Ande, su amistad con Exclusiva, una amiga que era como una hermana, la confianza de una relación que se creía irrompible. Exclusiva, la confianza en su amiga, la seguridad de una amistad leal, su autoestima y su corazón, y Kerem, su imagen pública, su reputación, su tranquilidad.
Una tormenta perfecta que ha dejado un reguero de daños colaterales. Pero bueno, no todo es drama en este vídeo, porque también podemos aprender algo de todo esto, podemos extraer conclusiones útiles para nuestras propias vidas. Esta situación nos demuestra lo importante que es la comunicación en las relaciones, ya sean amorosas o de amistad. Si Exclusiva hubiera hablado con Ande en lugar de lanzar indirectas por redes sociales, si hubiera expresado sus sentimientos de manera clara y honesta, quizás las cosas hubieran sido diferentes, quizás se habría podido evitar esta ruptura. Si Ande hubiera sido más honesta con su amiga sobre sus sentimientos hacia Kerem, si hubiera tenido la valentía de hablar con ella desde el principio, tal vez no hubiera habido tanta decepción, tanta traición, tanto dolor. Y si Kerem hubiera sido más claro con sus intenciones, si hubiera sido más consciente de la situación y de los sentimientos de ambas chicas, quizás no se habría convertido en el centro de esta polémica, en el blanco de todas las críticas. Al final, todo se resume a la honestidad, al respeto, a la empatía y a la comunicación, 4 pilares fundamentales en cualquier relación, valores que muchas veces olvidamos, que dejamos de lado en este mundo tan acelerado, tan superficial y tan individualista. Y ahora que hemos analizado todos los detalles de este culebrón, que hemos desmenuzado cada pieza del rompecabezas, quiero saber qué piensan ustedes, mis chismosos. ¿De qué lado están? ¿Creen que Ande traicionó a su amiga? ¿Creen que se dejó llevar por sus sentimientos sin importarle el daño que podía causar? ¿O creen que Exclusiva exageró la situación? ¿Que sus celos la cegaron y la llevaron a actuar de manera impulsiva? ¿Qué opinan de Kerem y su papel en todo esto? ¿Creen que es un villano, un simple espectador o una víctima más de esta historia? Déjenme sus comentarios en la parte de abajo porque me muero de ganas por leer sus opiniones, por conocer sus puntos de vista, por debatir con ustedes. Recuerden que este es un espacio para debatir, para intercambiar ideas, para compartir diferentes puntos de vista siempre desde el respeto y la tolerancia. No se vale atacar a nadie, no se vale insultar, no se vale descalificar, ¿eh? Que aquí somos todos adultos, gente con criterio y sabemos mantener la calma, sabemos expresarnos de manera civilizada y constructiva. Es increíble cómo un simple triángulo amoroso, como una historia de amor y desamor que se parece a tantas otras, puede generar tanto revuelo, tanta polémica y poner a prueba las relaciones entre las personas. Y es que al final todos somos humanos, todos tenemos nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras inseguridades y cometemos errores, y a veces las emociones nos juegan malas pasadas, nos nublan el juicio y nos llevan a actuar de manera equivocada. Lo importante es aprender de esas situaciones, extraer una lección de cada experiencia, por muy dolorosa que sea, y tratar de ser mejores personas en el futuro, más empáticos, más honestos, más comprensivos. Y bueno, quizás esta historia nos sirva de ejemplo, una especie de manual de instrucciones sobre lo que no hay que hacer, para no repetir los mismos errores, para no dejarnos llevar por los celos, para ser honestos con nuestros amigos, para no dejar que los chismes de redes sociales arruinen nuestras vidas. Ahora, hablando un poquito más allá de este drama específico, me gustaría reflexionar sobre la presión que ejercen las redes sociales en nuestras vidas, sobre cómo han cambiado nuestras relaciones, nuestra manera de comunicarnos y de percibir la realidad. Y es que a veces nos olvidamos, nos dejamos llevar por la inercia, de que detrás de cada perfil de Instagram, de cada historia, de cada post, hay personas de carne y hueso con sentimientos, con emociones, con inseguridades y con problemas. Y no siempre todo es tan perfecto, tan idílico, tan feliz como parece en la pantalla, como nos intentan mostrar las imágenes retocadas y los filtros de belleza. Las redes sociales pueden ser un espacio maravilloso para conectar con otras personas, para compartir momentos, para aprender y para entretenernos, pero también pueden convertirse en un lugar tóxico, lleno de envidia, de odio, de falsedad y de comparaciones odiosas. Por eso es importante aprender a utilizarlas de forma consciente y responsable, sin dejarnos llevar por las apariencias, sin caer en la trampa de la perfección irreal, y valorando siempre las relaciones reales, los momentos auténticos, las conexiones humanas, por encima de las virtuales. Y volviendo al tema principal de este vídeo, al lío entre Ande Exclusiva y Kerem, la verdad es que nos ha dejado un montón de preguntas y pocas respuestas, un enigma que probablemente nunca se resuelva por completo. ¿Volverán Ande y Exclusiva a ser amigas algún día? ¿Podrán perdonar la traición, dejar de lado el rencor y reconstruir su amistad? ¿Seguirán Ande y Kerem juntos? ¿Será un amor pasajero, un capricho momentáneo o una relación duradera? ¿Se reconciliará Exclusiva con alguno de ellos?
¿Podrá superar el dolor y seguir adelante? Solo el tiempo lo dirá, mis chismosos. El tiempo es el mejor juez, el que pondrá a cada uno en su lugar y el que nos dará las respuestas que buscamos. Lo que sí está claro, lo que podemos afirmar con certeza, es que esta historia nos ha dado mucho de qué hablar, que ha puesto en evidencia lo complicadas, lo frágiles, lo impredecibles que pueden llegar a ser las relaciones humanas. Y es que al final, la vida no es una telenovela, aunque a veces se parezca bastante, con sus giros inesperados, sus dramas, sus romances y sus villanos. Y bueno, mis queridos chismosos, creo que ya hemos llegado al final de este vídeo, al final de este análisis exhaustivo, al final de esta disección del chisme más jugoso del momento. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que se hayan entretenido, que se hayan reído y que hayan aprendido algo de toda esta historia. Recuerden que la vida es un aprendizaje constante, un camino lleno de experiencias, de errores y de aciertos, y que de cada situación, por muy dramática que sea, por muy dolorosa que parezca, siempre podemos sacar una lección valiosa, un aprendizaje que nos ayudará a crecer como personas. Así que no se desanimen, sigan luchando por sus sueños, persiguiendo sus metas y nunca dejen de creer en la magia de la vida, en la posibilidad de un futuro mejor. Y por supuesto, no dejen de cotillear, de estar al tanto de los chismes más jugosos, porque aquí siempre estaremos, con la lupa de detective preparada, para contarles las últimas novedades, para desmenuzar cada detalle, para compartir risas y reflexiones. Resumiendo un poco todo lo que hemos visto hoy, para refrescar la memoria y fijar los puntos clave, recordamos que la amistad entre Andy y Exclusiva, que parecía inquebrantable, una conexión de almas gemelas, se vio afectada por la aparición de Kerem, un chico que encendió la chispa de la discordia. Este triángulo amoroso provocó un torbellino de emociones, una verdadera tormenta de resentimientos, de celos, de polémicas y de indirectas lanzadas con alevosía en las redes sociales. Hemos analizado las diferentes versiones de la historia, desde el punto de vista de cada uno de los implicados, hemos intentado ponernos en su piel, y hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación en las relaciones, de la honestidad y el respeto, así como la presión de las redes sociales en nuestras vidas, ese escaparate de falsedad que a veces nos hace perder el norte. En fin, una historia de drama, de amistad rota, de sentimientos encontrados, de traición y de decepción que nos ha dado mucho de qué hablar, que ha puesto en evidencia la complejidad de las relaciones humanas y que nos ha dejado una gran lección para reflexionar. Quiero darles las gracias de todo corazón, mis chismosos, por haber llegado hasta el final del vídeo, por haber aguantado este rollo y por haber compartido su tiempo conmigo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes, me encanta saber que les entretiene este tipo de contenido, que disfrutan tanto como yo desmenuzando los chismes más jugosos. Recuerden que su apoyo es fundamental, que sus comentarios son la gasolina que alimenta este canal, que sus me gusta son los aplausos que motivan a seguir creando contenido. Así que si les ha gustado el vídeo, si han disfrutado de este chisme jugoso, no duden en darle al botón de me gusta, dejar un comentario con sus opiniones, con sus reflexiones y con sus teorías sobre lo que realmente pasó y compartirlo con todos sus amigos, con todos sus conocidos, con todos los que disfrutan tanto como nosotros de un buen chisme. Me encanta leer sus comentarios, me encanta responder a sus preguntas, me encanta debatir con ustedes. Y antes de despedirme, antes de que termine este vídeo, quiero animarles a que participen en la conversación, a que se mojen, a que expresen su opinión sin miedo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que alguna de las partes actuó mal? ¿Creen que fue una víctima de las circunstancias? ¿Han vivido alguna situación similar en sus vidas? ¿Alguna vez han sentido la traición de un amigo o el dolor de un amor no correspondido? Déjenme sus comentarios en la parte de abajo porque me interesa muchísimo conocer sus puntos de vista, sus experiencias, sus reflexiones, sus opiniones. Y recuerden, siempre desde el respeto y la educación, siempre con buena onda. Aquí todos somos una gran comunidad, una familia de chismosos que se respetan y se quieren, y debemos tratarnos con cariño, con amabilidad y con empatía. No se olviden de dejar su opinión y así armar un buen debate entre todos, un debate constructivo y enriquecedor. Y ahora sí, esto ha sido todo por hoy, mis queridos chismosos. No olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, para no perderse ninguno de nuestros vídeos, activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades y compartir este vídeo con todos sus amigos, con todos los que disfrutan de un buen chisme y con todos los que quieran pasar un rato entretenido.
Me haría muchísima ilusión que esta comunidad siga creciendo, que cada vez seamos más los que disfrutamos de estos momentos de chisme y reflexión. Y por supuesto, no olviden darle al botón de me gusta si les gustó este contenido, si les ha entretenido y si les ha aportado algo. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y de gratitud, y muchísimos besos, de esos que llegan al corazón. Nos vemos en el próximo vídeo, chismosos. Hasta la próxima y sigan cotilleando con moderación, pero sin perderse ni un detalle.